Okay, hello everybody. Have a good one. Thank you for coming and joining to your English class for today. Well, let's see. We have to begin in the class reading the versicle. And remember, we are in Matthew 5, chapter 5, versicle 42. And the Lord said to us, give to the one who asks you and do not turn away from the one who wants to borrow from you. This is according to the New International Version. And the value for this week is to give. To give. Okay, we have to take another look for another translation for this versicle according to Bible Hub. Well, currently we are reading a New International Version. I want to pay attention with you to some verbs for this versicle. The first one is the verb give. Is from the value for this week, to give. Give is one. Then we have ask. And remember, in this part is with this letter S because it's present simple tense for a third person. The one can be he, can be she. It's third person with simple present tense. And we have and do not. Okay, one more time. Is negative form for simple present tense. The verb in this case is a phrasal verb and is turn away. Turn away. Do not turn away. It's in a negative form. Well, then we have the one who wants. One more time. The person, the one can be somebody else, maybe a he, maybe a she. And for that is with this letter S to make the conjugation for simple present tense with third person. And the last one is going to be borrow. It's not a verb. Borrow. Give, turn away, want, and borrow. They are verbs in New International Version. Okay, let's take a look for New Living Translation. In this case is give to those who ask. Okay, one more time. Give and ask. But in this time, ask is for the personal pronoun they, because it's to those, is they. For this is not using the letter S because it's not just he or she. It's not like one person. It's to everybody. And then we have don't turn away. One more time, turn away. But it's interesting to take a look that New Living Translation uses that contraction for do not, for the negative statement. Don't turn away from those who want. One more time, want and borrow in this case. Well, English Standard Version. Give to the one who begs from you. Well, give is one verb, and in this case is begs is the other verb. Begs is like asks. It's like to somebody is saying to me or maybe to you, hey, I need your help. Can you help me? Please, please help me. That is begs. It's not just to make a question. It's to make maybe a favor, please. Well, and do not refuse. There is a change in the verb turn away. It's not the phrasal verb, it's refuse. And then we have the one who would borrow from you. Would borrow from you. One more time, the verb is borrow. Well, now here we got to Bible Standard Bible. Well, here we have give to the one who asks you. It's similar to the New International Version. Give and ask with the letter S for third person according to the simple present tense. And do not turn away, simple present tense for turn away, a phrasal verb, from the one who wants. One more time with letter S because maybe the one can be one person like he or like she to borrow from you. Borrow is the last verb in this time. Well, Berean Literal Bible. Give to the one asking of you. In this case, is not simple present tense. It's give to the one asking of you. Pay attention because it's the ing form for ask. And you shall not turn away. Well, in this case is
negative sentences for simple present tense. But in this case, it's a negative sentences for future simple tense because there is the auxiliary form should. And remember, for future, we can use will or should. Maybe when, well, in this case, for text from the Bible, the authors or maybe this translator prefer to use, for example, no contraction or maybe the auxiliary should instead of will, because it's a little more formal. It's a more formal way. Well, and then we have turn away is similar from the one deciding is not want, is deciding in the ing form to borrow from you. Okay, well, pay attention because here we have 4 verbs or 4 actions very important in this passage. The first one for every one of this versicle is give. Then we have ask. It can be to beg, ask or beg. And then we have turn away. Maybe can be to refuse. And then we have want. In this case, want. In this case, would. And deciding. And the last verb is borrow. Borrow from you. Borrow and one more time, borrow. Well, for today, that's gonna be all for the versicle, and we are going to go over about Slang English in music. Well, let's get to this. For today, we are going to listen and we are going to go over about slang in this another song. Well, for this week, we are going to listen some songs with maybe with informal contraction or expression or idioms for slang. For today, it's time to listen to Inner Circle. And the song is called Bad Boys. That is the name. But at first, to listen the song, it's important to know about who are inner circle or who were inner circle. Okay, according to Wikipedia, inner circle is a band, but it is interesting to know that it's maybe called no like the inner circle band or maybe the bad boy of reggae. The bad boy of reggae. Well, take a look because they are Jamaican, born in Kingston. Kingston is the capital for Jamaica. Okay, and pay attention because they begin at 1968. It's not new. It's not new for this, but they comes to great. They get very famous. Oh, they got famous in 1986 until that year, and maybe the early 19s for the early 19s. And they have 2 songs that we are going to, well, that these 2 songs are in the list for or in this playlist, and is this one, Bad Boys and Sweet, because they are very important for slang. Well, here we have Sweet, or now like a la 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 long is the other name for this song, and Bad Boys. And pay attention because these were part, Bad Boy were part for an American show Cups. And currently is used for the new version of this series, Bad Boys. And there is one more time, this important actor that is Will Smith. Well, it's not new, but pay attention because they, the genres that they play or they use it to play was reggae. Well, we know some about this this band. Now, let's see now for the music. Let's going to play a little bit of the song,
And then we are going to, just give me 1 second. Okay, there is it. And then we are going to make some comments. We're going to study this song. Well, let's play it. Please pay attention and hear it. Bad boys, what you want, what you want, what you gonna do when Chevy John don't come for you? Tell me what you gonna do, what you gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man I give you no break. Not even your agent now give you no breaks. Hey, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Okay, that's all. Let's going to play this without the music because we want to pay attention for the expression. Well, we know that they are talking about bad boys in a plural way. Yes, maybe somebody that is against, or maybe the word is gangster, but it's an old word. Normally we say gangs to say to this group, maybe criminal groups, gangs, like gangsters, from gangsters, but gangster is too old. But, well, in Spanish son las pandillas. Bueno, vamos a hablar un poquito ahorita respecto de del contexto histórico de esta canción. Los cantantes no eran unos jovencitos para la época en la que los sacaron, pero sí ya existía el fenómeno de las gangs, es decir, de tiempos más antiguos viene el término de gangster, como tal, gangster, que se aplicó más que todo a los mafiosos de la época, por ejemplo, de los años 20s, donde figuró más que todo Al Capone, la mafia, digamos, italiana, que no solo dominó en ese tiempo, dominó mucho más y se metió hasta en la política, ¿verdad? Estadounidense. Pero de gangster se deriva otra palabra, que es solo gangs, sin el per. Gangs, que sería lo equivalente a lo que nosotros aquí le decimos las pandillas. El fenómeno de pandillas en los United States tuvo su explosión después de la guerra de Vietnam.
Y muchas veces escuchamos la frase de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Es una frase muy antigua de un pensador muy grande, ¿verdad? Como esa frase pareciera que la humanidad no aprende. No nos vamos a ir muy lejos, pero por ejemplo, ah, Primera Guerra Mundial dejó muchas secuelas en Europa y una de las secuelas más notables en Reino Unido, en Gran Bretaña, en Inglaterra, fue el nacimiento de gángsters. No sé si han visto la serie de Netflix de los Peaky Blinders, donde sale Cillian Murphy. Esa serie está ambientada en esa Inglaterra post Primera Guerra Mundial, donde comenzaron a surgir estos grupos, digamos, de pandillas, de esas bandas que se dedican a hacer cosas ilegales, ¿verdad? Cosas que el gobierno no permite o que las leyes no permiten. Posguerra, o sea, es algo que se heredó posguerra. Nos venimos a Estados Unidos y Estados Unidos, una de las guerras más emblemáticas fue Vietnam. Y decimos emblemáticas porque se habla de que cómo fue posible que Estados Unidos perdiese esa guerra contra un país que no representaba una superpotencia y que muriesen tantos jóvenes en territorio vietnamita de parte de los estadounidenses. Pues bueno, nuevamente, consecuencia posguerra, ¿qué sucedió en los United States? Surgimiento de las gangs, ya no de los gangsters, de las gangs, de todos estos jóvenes, sobre todo relacionados a clases afroamericanas, un poco mezclados ahí los latinos, ¿verdad? Donde surgen todas estas pandillas. Es algo que se veía venir. Hay otra canción, ¿verdad? Que fomentó mucho esto, o que tocó este tema, digamos, en cierta medida, más como ponerlo de moda, que es Michael Jackson, ¿verdad? Michael Jackson también tiene una canción más o menos de esto, de hablar de chicos malos, eh, y que va por la misma idea, ¿verdad? La de Beat It, de que era algo que estaba de moda. Entonces, posguerra, nacimiento de pandillas. Venimos a El Salvador. El Salvador vivió una guerra civil, ¿verdad? En el periodo de los 80 también, 70, 80. ¿Y qué pasó después de la guerra? Surgimiento de pandillas. Entonces, pareciera que es algo que todos estos países hemos atravesado. Y eso solo por mencionar a los países más conocidos, ¿verdad? O que le enfocamos aquí el English y nuestra realidad, pero pareciera que no se aprende que después de un conflicto armado lo que viene es el surgimiento de estos pequeños grupos dedicados al crimen. Ahora bien, lo que nos compete acá, el English. Bueno, lo primero es que vamos a encontrar acá la expresión guacha, guacha. Y no es el guachá de nosotros. De hecho, de ahí viene de watch, pero este watch no tiene nada que ver con el watch de mirar o de observar. Bien, el watch por sí solo es una contracción de what y de are. What are. Es normalmente la pregunta que se suele hacer con what are. ¿Qué vas? Podríamos traducirla. ¿Qué vas? Entonces, aquí tenemos varias frases, pero quizás la que más se repite en la canción es una variante que es watcha, gonna do. Watcha gonna do. Que si sabemos que es what are, si lo escribiéramos normal, esto sería what are you
going to do? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Esa sería la expresión what you gonna do. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Bueno, esa sería, digamos, como lo principal o lo que más se repite en esa canción. Pero debemos recordar que watcha por sí solo es what are. What are. Por lo tanto, hay variantes del watcha. Aquí tenemos what you gonna do. Bueno, y se refiere, ¿verdad? A alguien que está en pandillas y le dice, bueno, ¿qué vas a hacer, verdad? Cuando venga, when they come from you. Aquí mencionan a un nombre, ¿verdad? Que más que todo para que pegue, pero debemos destacar que también el apellido Brown no es, o sea, ese nombre John Brown no es así solo por escogerlo. El apellido Brown, de hecho, está relacionado mucho a lo que vendría siendo afroamericanos. Pero bien, vamos a continuar. Lo que más repite la canción es What You Gonna Do. Bien. Aquí, si notan, el video que hemos puesto está en inglés y en español y dice, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer? Podríamos decir también. Hey, ¿qué vas a hacer? Vea, what you gonna do? What you gonna do? ¿Qué vas a hacer? Y luego, pues, la frase de when they come from you, cuando ellos vengan por ti. What you gonna do? When they come from you. Refiriéndose a la policía, ¿verdad? A los policemen. Aquí comienza ya una variante, ¿verdad? Donde se pasa como en ese estribillo, lo que más se repite, ya a usar otras frases. La primera frase, when you were 8 and you had bad traits. Nótese la rima. Es reggae, pero era ya una evolución del reggae hacia llevarlo a lo que luego bueno, para Latinoamérica se convirtió en el reggaetón. Que se apropia, digamos, de haber creado ese término o ese género musical, el artista conocido como el general, un panameño, ¿verdad? Aplicado acá, pero no es más que una mezcla de rap, de una especie de rap con sonidos del reggae realmente. Entonces, eso es lo que nos va influenciando, pero ahí van las rimas. 8 traits. Tienen la idea ahí de ir rimando las cosas. You go to school and learn the golden rule. Bueno, de hecho, esto de the golden rule pareciera extraído de la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia es la que habla de la golden rule, por lo menos de la regla de oro cristiana, pero quizás no va por ese lado la canción, simplemente es school and rule, que rima. Aquí tenemos algo interesante y es bloody fool, bloody fool. Aquí la han traducido, ¿por qué te estás comportando como un imbécil? De hecho, fool ya sería solo imbécil, pero bloody fool es más bien que por qué estás actuando como un sangriento imbécil. O sea, ya haciendo de cuenta y caso, si la policía va a ir por él es porque ha hecho algo mal. Lo están acusando posiblemente aquí ya de un crimen. Por eso utilizar lo de bloody fool. No solo es decir un tonto, un imbécil, un estúpido, sino decir que es, además de eso, sangriento. Luego dice, if you get hot, then you must get cool. Miren qué interesante. Dice got, hot. Si te enojas, así lo han traducido la persona de este canal. ¿Verdad? Si te enojas, debes calmar. Bueno, sí, va por get angry, pero aquí se utiliza la expresión get hot.
que si se recuerdan era dentro de las expresiones que estuvimos estudiando, dentro de las frases que estuvimos viendo con get y con los feelings, es también sinónimo de ponerse caliente. En este caso, enojado, pero también puede ser con un doble sentido. Y luego dice, ya más get cool, pero allí viene el juego, o sea, con el get hot, get cool. Bueno, ahí dice, debes calmarte. Literalmente ya sabemos que cool es alguien fresco, entonces deberías refrescarte, podría ser una forma. Pero ya sabemos que también get cool o cool simplemente es un adjetivo usado en esta época para referirse a alguien que sea buena onda, relájate. Si te pones muy enojado, relájate, calmate. Podrían ser las formas a las que apuntan get cool, aunque literalmente es enfriate. Por eso la contrapuesta de hot y cool. Bueno, luego sigue con el what you gonna do when they come from you. Lo de los bad boys, what you gonna do. Hay una parte a la que, aquí. Utiliza la expresión you choke. In that one, you choke. On this one. Aquí lo han traducido como tirar abajo. Esta palabra me adelanté y está aquí en dictionary.com. Porque la palabra por sí puede tener muchas aplicaciones. Ya sabemos que se puede usar como un nombre. Por ejemplo, como este artista Chuck Norris. O como el de la saga de los muñecos diabólicos, el Chucky, que es una variante de Chuck, más diminutivo. O sea, es como nombre. Pero aquí vemos que no se usa como nombre, sino que se está usando como un verbo. Que puede ser to toss o to throw, o sea, tirar algo. Literalmente es tirar algo, arrojar algo. Eso vendría siendo una de las aplicaciones. Hay otra más que nos dice que es como darse por vencido. Pero en este caso, ¿verdad? De la canción se está refiriendo precisamente a tirarle a alguien. ¿Qué es eso de shock? Bueno, puede tener diferentes connotaciones. Puede ser que se refiera a un disparo, puede ser que se refiera a gritar a alguien, a agredir a alguien. Eso de shock podría interpretarse de diferentes maneras. Pero sí es importante que escuchemos, y voy a poner el audio nuevamente, y pónganle atención porque ahí habla de, bueno, le tiras a ese, le tiras al otro, pero después dice, le tiras a tu mamá y le tiras a tu papá. Hay que ponerle atención a la pronunciación de father y mother que hace el cantante. Ok, nuevamente, la voy a volver a poner. Presten atención a la pronunciación de father, mother. You chuck it on this one, you chuck it on your mother, and you chuck it on your father, you chuck it on your brother, and you chuck it on your sister. Bueno, notarán, si no la pueden revisar después, pero van a notar que hace uso del schwa. O sea, no dicen father como normalmente pronunciar la sino que dicen you chucking to the father, you chucking to the mother. Lo hacen como al estilo británico, en este caso. Y esa es otra característica que debemos de despuntar en los artistas urbanos. Vamos a irnos dando cuenta a medida escuchemos otras canciones que el meter schwas, el meter el sonido en muchas palabras se volvió una costumbre de estos artistas. Tomando en cuenta que la función del schwa a veces es recortar el sonido de una palabra, hacer que suene más rápido o que suene más débil, pues todos estos artistas urbanos se aprovechan de eso y meten muchos schwas. Entonces es curioso porque en lo de, luego dice brother and sister, ya no se le escucha tan marcado, pero cuando dice padre y madre sí se le escucha bastante marcado el schwa.
Bueno, luego sigue la canción, ¿verdad? Con la misma idea, se repite, digamos, como estribillo, ¿verdad? De la canción, o el coro, digamos, como le queramos llamar, haciendo referencia siempre al what you gonna do. Y es lo que más vamos a escuchar. Luego vienen algunas otras estrofas en medio. Nobody now give you a break. Ahí estaríamos, nadie te da un break. Aquí está usándose break en términos de un descanso, ¿verdad? Como cuando decimos, hey, we're going to have a break, o let's take a break. Tomémonos un descanso, un intermedio. Y luego viene esto de Polly's now giving a break. Nuevamente, lo de break, hacer una especie de rima asonante con break, que suenan iguales, pero no en términos de las consonantes, ¿verdad? Sino más bien en términos de las vocales. Miren, bueno, tenemos aquí alusión a los cuerpos de seguridad nuevamente, el police, el soldier. Bueno, y luego pues en general hablar de break acá, que vendría siendo como que le den un descanso de estar incidiendo, de andarlo buscando. Recordemos que es una vida criminal, alguien que no hace lo más correcto ante los ojos de la sociedad. Bien, luego repite what you're gonna do, lo de bad boys, pero creo que con eso hemos visto quizás las palabras más importantes o a más de resaltar de lo que vendría siendo esta canción, ¿verdad? Y no podemos alejarnos del contexto. Ahora, es curioso, ¿verdad? Que una banda que no es nativa de los United States se estuviera adelantando, digamos, a estos hechos, pero es hacia lo que iban apuntando, ¿verdad? Y nuevamente vendríamos a tomar en cuenta que algunas de estas canciones tocan ciertas fibras sensibles, ¿verdad? No solo es por sonar bien, porque fuesen de moda, sino que igual que el rap, tienden a hacer críticas fuertes al sistema. Eso es lo que debemos de recordar. Entonces aquí, en cierto punto, es como hablar un poco de la quizás a veces de la brutalidad policial que se puede tener en algunos países y por ahí se va también esta canción. Bueno, entonces con Inner Circle cerraríamos con Watcha, que ya decíamos que es what are. Se puede usar con otras combinaciones. En este caso se está usando con gonna, que es para decir qué vas a hacer, ¿verdad? What are you going to do? What you gonna do? ¿Qué vas a hacer tú? Podría ser otra forma de traducirla. ¿Qué vas a hacer tú? Ok, well, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de ahora. Thank you everybody for coming. That's going to be all. Tomorrow we have a pause and we are going to continue learning about more slang expression on Thursday first gap. Goodbye. Take care. Good night, teacher. Have a good one. Thank you. Take care, Goodbye. teacher. Thank you so much. Goodbye, everybody.